Radio Isla 1320. La promesa de esta poderosa cadena de noticias y todo su equipo de trabajo es hacerte llegar la información sin importar el medio. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDET 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco, WABA 850 Aguadilla, WMSW 1120 Atillo, WALO 1240 Humacao, WLRP 1460 San Sebastián y en el 93.5 FM Mayagüez. Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24/7 en la página de radioisla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil. Descárgala ahora. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días a todos. Estamos aquí en Sobre la Mesa. Les habla Ramón Luis Nieves en sustitución del amigo Armando Valdés. Más adelante, como saben, pues como es de costumbre, se unirá a nosotros la compañera abogada María Lourdes Guzmán para discutir los temas del día. Por el momento estoy aquí, estoy bien contento de estar aquí en Radio Isla, como siempre, comentando los temas del día o de la semana cuando me toque. Así que realmente pues es siempre un privilegio. En primer lugar, quiero comenzar, pues obviamente enviándole un saludo al mantenedor de este programa, a Armando, y significar, para los que no lo sabían, salió en la prensa destacado de manera clara en los pasados días, pero Armando y su esposa Lara Mercado, mis dos queridos amigos, además de ser padres de hijos naturales, también son padres de varias empresas, y además de los libros que han publicado y que han sido muy, muy exitosos, anunciaron recientemente, ¿verdad? Un proyecto muy interesante que se llama Free Audio Guides Puerto Rico, que va a ayudar, ¿verdad? A promover el turismo. Y lo felicito un montón. Vi la noticia y pues pensé que pues, como primer tema quise pues destacarlo y felicitarlos por este nuevo emprendimiento de Armando y de Lara. Así que muchas felicidades en esto. Yo sé que va a ser bien exitoso y de mucho impacto. Vamos a discutir algunos temas que se han destacado en los pasados días. Hay uno que me llamó la atención que publica hoy el periódico El Vocero, una nota de Alejandra Jover Tobar, que se llama Otra mirada al sistema del tren urbano. En la nota se destaca que después de 19 años del viaje inaugural en el tren urbano, el tren urbano cuenta con 16 estaciones entre Guaynabo, San Juan y Bayamón. Sin embargo, y esto es un dato importante, originalmente el tren urbano constaba de 5 fases, o sea que se iba a ir construyendo en 5 fases, pero según esta nota que sale hoy en El Vocero, apenas se construyó una de esas fases, que es la que conocemos hoy. O sea que las otras 4 fases no se lograron. Según la nota, estas fases eran una extensión hacia Minillas, que obviamente ahí está un importante centro de gobierno y de negocios, allí en Santurce, una hacia Carolina, donde para la cual incluso ya se hizo un desvío y hay unas vías instaladas, incluso. Una hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, que debería ser obvio para un sistema de transportación masiva como pretendía ser y como debe ser el tren urbano. Una hacia Viejo San Juan y otra hacia Cagua. Sobre la de Cagua, sabemos que había siempre ese plan, y
y pues en el camino pues alteraron un poco los planes en cuanto y se construyó esta nueva extensión que vemos en el expreso, pero no es no era la meta que se quería lograr de lograr construir una extensión del tren urbano hacia Caguas. Me destaqué esta noticia y quise comentarla como primera nota hoy. Esto quizá es una noticia que hoy los medios a lo mejor no radiales a lo mejor no puede parecer quizás prioridad para discutir, pero yo creo que sí. Este tema del tren urbano a mí realmente son de los temas que tú no los piensas y uno dice esto es una oportunidad perdida que tuvimos como país. Puerto Rico realmente, pues, dada que desde la década tal vez de los años 50 del siglo pasado, no solamente estuvimos, ¿verdad? Nos hicimos más dependientes del automóvil individual como medio de transportación, sino que diseñamos toda la infraestructura física de nuestros pueblos, nuestras ciudades, para atender las necesidades ¿verdad? Y el hecho de que tenemos vehículos individuales para transportarnos. El tema de la transportación pública en Puerto Rico ha sido una tragedia por décadas. Y ciertamente el tren urbano se planteaba originalmente como una gran idea de política pública que podía impactar positivamente a los ciudadanos, particularmente los que están en el área metro. Y alguna gente dice, bueno, pero yo no vivo en el área metro, ¿qué me importa a mí el tren urbano? Bueno, sí, importa, porque mucha gente que vive fuera del área metro trabaja aquí en el área metro o estudia aquí en el área metro, así que el tren urbano pudo haber sido una clave importante. Y no el tren urbano nada más, el tren urbano y los medios de transportación que estuvieran conectados, enlazados al tren urbano, sistemas de pequeñas guaguas y otros. Y honestamente pues no ocurrió. El tren urbano pues se quedó en esa primera fase. Se rechazaron o no se lograron construir las fases adicionales, por encima de que esto fue un proyecto de infraestructura hasta su momento de los más caros en Estados Unidos. Fue una cosa una inversión bien dramática la que se hizo por el gobierno federal para lograr el tren urbano. Y lamentablemente, por lo menos de lo que por lo menos mi experiencia personal, y cada vez que uno pasa por las estaciones del tren, uno ve muy poco flujo de pasajeros. Yo tuve un periodo de mi vida donde trabajaba en un bufete de abogados, y ese bufete tenía muchos litigios en los tribunales de San Juan y Bayamón. Y honestamente sí, a mí me funcionó de la misma maravilla, porque realmente me montaba en el tren. A veces tenía una vista en San Juan y otra en Bayamón, y el trayecto era extraordinario. De hecho, estos trenes son muy cómodos, son muy buenos. Uno se sienta allí, se evita el tema de los tapones. Tú puedes sentarte en el tren urbano a escuchar música o leer de tu trabajo o de lo que tú quieras, ¿no? Y pues llegas a tu destino bien. Pero obviamente, como no tenemos un buen sistema de enlace tampoco, de que, o sea, si yo tengo que coger mi carro y guiar hacia el estacionamiento de una estación del tren urbano, los escasos estacionamientos que hay en estas estaciones usualmente, para entonces tomar el tren, pues mira, mejor sigo con mi carro y sigo para adelante. Y esa es la decisión que mucha gente toma, y no debería ser así. Puerto Rico debe aspirar, comenzando tal vez en el área aquí metro, donde se concentra tanta población y tanta gente que trabaja, de que tengamos esos sistemas de enlace entre guaguas públicas, sistema de la AMA, y que esté todo corriendo con un nivel de certeza, que si yo sé, porque tengo una aplicación en el teléfono que me dice de que el tren llega a tal hora y la guagua pública de enlace llega a tal otra hora, pues quizás puede ser una alternativa. Obviamente lograr estas extensiones, que son proyectos de tal vez miles de millones de dólares, pues, y de muchos años que tomaría construirla, puedan ser una alternativa, pero obviamente pasarían años. Aparentemente, según
el director de la Autoridad de Transporte Integrado, ATI, bajo la cual está el tren urbano, hay unos planes que se van a estar anunciando próximamente y aparentemente para enero del 2024, no es casualidad que ese es el año electoral, pero bueno, para enero del 2024 ATI va a estar más clara en cuáles van a ser las extensiones a las rutas actuales del tren urbano que se van a estar explorando. Así que nada, y lean esta noticia porque realmente es una buena nota del vocero, y como dije, la periodista es Alejandra Jover Tovar, que trata de un tema fundamental para todos nosotros, para los ciudadanos, que todos los días tenemos que estudiar y trabajar y movilizarnos, particularmente en el área metro. Y si podemos obviamente utilizar este sistema y aliviar un poco el uso del vehículo, eso nos puede ayudar con el tema de los tapones, hasta emocionalmente. Realmente pues uno está todo el día a veces peleando con los semáforos, con gente haciendo corte de pastelillo y cosas. Así que tal vez la alternativa es llegar a un tren como el tren urbano y de ahí movilizarse como hace la gente en gran parte del planeta Tierra en distintos sistemas de transportación pues pública, pues sería una opción importante, y espero que pues se pueda lograr. Pasando un poco a algunos temas políticos antes que llegue la compañera María Lourdes Guzmán para organizar aquí a los trabajos. La semana pasada pues el Nuevo Día pues desplegó toda una serie de resultados de su encuesta, y sabemos que la encuesta del Nuevo Día pues es un evento político. O sea, no es una mera encuesta que se publica por ahí, sino que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas tal vez, la encuesta del Nuevo Día es un referente importante para la discusión política en Puerto Rico. No siempre atina, o sea, y a veces pues presenta unos resultados y hace unos juntes ahí de candidatos que miden, que a veces uno se cuestiona, pero ¿por qué hacen esto, no? Pero sigue siendo un referente igual. En la pasada semana, por ejemplo, la encuesta del Nuevo Día, hablando por ejemplo del Partido Popular, menciona de que ciertos candidatos, o sea, el apoyo que tienen ciertos candidatos ante la posibilidad de que aspiren a la gobernación. Pero entre esos candidatos, por ejemplo, pone, y de hecho, y salió primero con creo que un 28%, a el exalcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, cuando Charlie Delgado no ha expresado públicamente su interés de aspirar al 2024 a la gobernación. Entiendo que ha hecho expresiones, o se especula que a lo mejor aspira a un puesto al Senado por acumulación, pero realmente pues no ha sido de los candidatos de los cuales se ha hablado. Con todo eso, el Nuevo Día lo incluye, y eso obviamente altera mucho los resultados. Después de todo, un ex candidato a la gobernación que hace 2 años acaba de estar en una papeleta como candidato principal del partido, y obviamente pues su entrada a ese tipo de encuestas pues altera la fórmula. No quiere decir que no tenga el apoyo que dice el periódico dentro de la base del Partido Popular, pero obviamente altera esos resultados. Por otra parte, esa encuesta excluyó a candidatos que sí han intimado que pudieran estar interesados en una candidatura a la gobernación, como el representante Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, Javier Hernández. Y la encuesta pues no los nombra. Así que pues, incluso dentro del periodo que midió una encuesta, que creo que fue finales de enero y los primeros días de febrero, ya se sabía de que pues tanto el alcalde de Villalba como el representante Jesús Manuel Ortiz eran de los interesados también, o tienen algún tipo de interés, además de ocupar la presidencia del partido Popular, podrían aspirar a la gobernación. Así que era válido que los incluyeran ellos dos. Incluyeron sí a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y a Juan Zaragoza, que sí han expresado su interés, y obviamente a José Luis Dalmau. Esto yo recuerdo que, si mi memoria no me falla, hubo en el 2019 esta misma encuesta, no para este año como tal, pero fue como más o menos para septiembre, por ahí, del 2019. Y no sé si fue en esa encuesta o en una anterior que tiró el periódico, que también incluyeron, por ejemplo, en este caso a David Bernier, que fue candidato, obviamente, como sabemos, por el Partido Popular en el 2016, pero
había expresado que no le interesaba regresar a aspirar a un puesto público entonces. Sin embargo, el periódico lo incluye como quiera y obviamente pues salió muy favorecido. Así que estos resultados pues realmente no son muy confiables en la parte del Partido Popular para uno intimar quiénes tienen o no apoyo. Si hay, obviamente, evidentemente hay un apoyo para José Luis Dalmau, hay un apoyo para el senador Juan Zaragoza, que se levantó con un 19%, que dentro de este escenario de distintos candidatos, pues es un porcentaje respetable. Ahora bien, una de las sorpresas para algunos fue, o quizás de las noticias de mayor impacto en cuanto a estas encuestas, fue el apoyo que recibió la comisionada residente Jennifer González sobre el gobernador Pedro Pierluisi, que básicamente pues estamos hablando de una distancia en los números de la encuesta a nivel de pela, si fuera en realidad esos números en una potencial primaria en el PNP. A mí me parece de que este resultado hay que ponerlo en contexto de lo que ha estado ocurriendo en el seno del PNP en los pasados meses. Quizás para algunos puede parecer una locura que se rete a un gobernador incumbente por un miembro de su propio partido en una primaria. El gobernador, después de todo, tiene unos recursos tremendos y puede tratar de reclamar, obviamente, pues la realización de unas obras y unas cosas. Claro, también si no puedes realmente alzarte con estos reclamos y sobre las obras que has realizado, pues te abres un flanco de vulnerabilidad. Pero obviamente un gobernador en funciones es bien difícil retarlo. Sí ocurrió en el caso de Wanda Vázquez con Pedro Pierluisi precisamente, que Pedro Pierluisi obviamente prevalece en esa primaria. Pero Wanda Vázquez no la eligió nadie. O sea, ella pues entró para ocupar el espacio dejado por Ricardo Rosselló cuando renunció. Así que quizás no es el mejor ejemplo para compararlo, pero ciertamente pues uno pensaría, bueno, si hay una primaria entre Jennifer González que rete directamente al gobernador Pierluisi, por lo menos lo que yo puedo pensar es que va a ser una primaria sangrienta, dura, de muchos recursos. Aquí va a entrar los PACs multimillonarios de ambos lados a atacarse y va a ser una primaria, o sería una primaria muy dura. Y la pregunta es si eventualmente cuando se resuelva esa primaria, cuando se den el resultado de la primaria, en qué estado va a quedar el PNP de cara a la elección general. Y mi impresión es que si ocurre esa primaria, pues el PNP va a quedar bien abatido, bien herido de muerte, para poder lograr tener una buena participación en la primaria que ocurra. Perdón, en la elección, que ocurra, que va a ocurrir posterior a la primaria. Así que realmente, pues, ese escenario de una primaria entre el gobernador y Jennifer González, si ocurriera, y parece que va a ocurrir porque en los pasados meses hemos visto unas acciones de Jennifer González, unas expresiones de Jennifer González que apuntan hacia eso. Y yo diría que yo creo que el gobernador Pierluisi realmente, aunque ha sido exitoso, ¿verdad? Fue electo 2 veces comisionado residente por ese partido, inclusive en un año donde el gobernador fue electo por el partido, o sea, un gobernador popular salió electo y él continuó en la silla de Washington. Pero ha sido un político exitoso en ese sentido. Tuvo un problema, o sea, no resultó favorecido en una primaria contra Ricardo Rosselló, pero eventualmente pues prevaleció ante Wanda Vázquez y ganó ahora en las elecciones con un porcentaje muy bajo dentro de la dinámica electoral actual, pero ha sido un político ahí exitoso. Pero con todo y eso, yo no creo que el gobernador Pierluisi tenga ese apego con la base electoral del PNP como puede tener un político una política como Jennifer González, que es una política más tradicional a lo que ese partido, al tipo de gobernantes que ha tenido y líderes que ha tenido el Partido Nuevo Progresista, una política fogosa, que genera mucho cariño entre sus seguidores,
Y realmente pues tengo la impresión de que esa base política miraría más hacia Jennifer González, quizás por eso los resultados de esta encuesta, que al gobernador Pierluisi, a pesar de que le dieron el triunfo en una primaria y luego en una elección. Bueno, ya entró aquí al panel María Lourdes Guzmán y estará haciendo su análisis político cuando regresemos de la pausa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. Tú sabes que encontraste la casa perfecta cuando te imaginas cómo vas a vivir con tu familia gracias a Oriental. Yo vi la mía y me vi inventando en la cocina. Me imaginé a mi esposa haciendo yoga en el jardín y ya vi a mis hijos listos para el movie night. Si yo pude adquirir la casa de mis sueños, tú también puedes y estás más que listo. Con Oriental, estás más que listo para comenzar el proceso de solicitar tu préstamo hipotecario online cuando y donde tú quieras. Visita orientalbank.com. Oriental, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Equal Housing Lender. Beneficiario de Medicare, NCS Classic Care cubre servicios dentales, comprensivos y restaurativos. Pregúntale a tu dentista. Sonríe que con MCS Classic Care estás extra querido. MCS Classic Care es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato. Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres. De lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320. Así continuó Pa'lante con Aela por Radio Isla 1320. Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz, de Toalta. Jorge Rivera, de San Juan. Con la señora Luz Pérez, de Hormigueros. Pedro Rodríguez Martínez, de Mayagüez. Dircia Torres, de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Ave María! Con la falta que me está haciendo. Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Mi servicio a tiempo parcial en el Ejército de la Guardia Nacional hace posible que esté presente para la comunidad a la que llamo hogar. Mi servicio en el Ejército de la Guardia Nacional me permite salvaguardar de cualquier amenaza que afecte mi comunidad, nuestro país y a quienes más me importan. Visita nationalguard.com para saber cómo puedes vivir, trabajar y servir a tiempo parcial en tu comunidad. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Síganos en Facebook. Radio Isla TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Le habla Ramón Luis Nieves en sustitución del amigo Armando Valdés. Y aquí se ha unido la amiga María Lourdes Guzmán. ¿Cómo está María Lourdes? Buenos días, te iba a decir Armando. Buenos días, Ramón Luis. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Qué bueno. María Lourdes, antes de la pausa estaba hablando un poco de la situación del PNP y lo que un poco reflejó la encuesta del Nuevo Día sobre el apoyo masivo que aparenta tener Jennifer González versus el gobernador. Te quería comentar y quería someterte esto para tus comentarios, que precisamente el Nuevo Día hoy, en una nota de José Delgado sobre Jennifer González, me parece bien interesante porque esto es un ángulo que quizás no se ha discutido mucho con respecto a la figura de Jennifer González como líder del Partido Republicano de Estados Unidos, pero esto puede ser un ángulo de ataque a su candidatura. Y la nota se titula Cautela al hablar sobre George Santos. Y aparece ahí Jennifer González junto a este señor que se llama George Santos. Y Manuel, yo desde que salió el tema de George Santos, estoy fascinado con eso. Estoy obsesionado con el tema porque es que estoy loco por ver la película de Netflix, por cierto, cuando salga. Para los que no sepan lo que estoy hablando, George Santos es un congresista recién electo este año pasado por un distrito en Nueva York.
Y resulta que desde que salió electo, sin juramentar, desde que salió electo en noviembre hasta el momento, ha habido serios cuestionamientos sobre su persona. Este tipo ha mentido sobre todo. Sobre todo. Dijo, por ejemplo, que su familia eran judíos que habían sobrevivido el Holocausto. Mentira. Sus estudios académicos son falsos también. Falso. Dijo que tenía entre sus clientes en fondos de inversión a Goldman Sachs, a estos bancos y estas entidades. Mentira también. O sea, sí. Ha construido todo una... ¿verdad? O sea, esto es esto es un tipo fraudulento que está en el Congreso. Y de entrada ha sido un gran problema para la nueva mayoría republicana en el Congreso. Ya hay unas querellas éticas contra él. Bueno, pero Jennifer González tiene sus fotos con él, lo endosó en su candidatura, y tanto ella como algunos de los delegados por la estadidad que están allí con el dinero que tú y yo pagamos en contribución y los que nos escuchan, están haciendo papelones allí en Washington, no hacen nada importante. Pero para colmo de males, más allá del caso Jennifer, alguno de estos candidatos ha hecho unas campañas para una gente bien chula, María Lourdes, una gente buena. Mira, Soraya Buxó, por ejemplo, la licenciada Soraya Buxó, hizo campaña por Herschel Walker, que se ha comentado este tema, que es un personaje terrible, que fue candidato al Senado allá en Estados Unidos. Y tiene un historial terrible. Es un tipo que, siendo supuestamente conservador, antiaborto y qué sé yo, le pagó abortos a varias de sus parejas, ¿no? A pesar de ser un ferviente creyente en que la mujer no debe abortar. Ese es uno de sus problemas. Soraya Buxó hizo campaña por un tipo que se llama John Gibbs. John Gibbs era uno de estos tipos que eran lo que se llaman los election deniers, que son la gente del Partido Republicano que al día de hoy desconocen los resultados de la elección del 2020 de que Biden salió electo, y que fueron un poco el caldo de cultivo que llevó a la insurrección del 6 de enero. Este problema de con quién tú te juntas, dime con quién andas y te diré quién eres. Puede eventualmente ser un ángulo que le afecta a Jennifer González, porque aquí en Puerto Rico eso de republicanos y demócratas a la gente no le importa, y mucha gente en su mayoría no entiende la sutileza, porque aquí no nos movemos por eso políticamente, salvo unos grupos pequeños. Pero es un problema cuando tú estás endosando o apoyando candidatos racistas, candidatos que no creen en la democracia, que con sus acciones, con sus palabras y con sus mentiras apoyaron lo que iba a ser una insurrección allí el 6 de enero del 2021, que tienen posturas contrarias a los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, de distintos sectores de nuestra población, contra los pobres, contra los hispanos. Tú no puedes entonces virarte acá a Puerto Rico y decir que tú no crees en nada de esas cosas, que pues esas son cosas que se discuten allá. No. Tú no puedes ser republicano allá para unas cosas y no ser republicano aquí para otras. Y esta noticia de George Santos me llamó la atención por eso, María Lourdes, porque puede ser un ángulo que se abra para que se cuestione el apoyo de Jennifer González a un partido que se ha convertido en un partido de locos, racistas, ¿verdad? Que desconoce incluso lo más básico que tienen los americanos, que es su respeto a la institución de las elecciones. Sí, y tienes toda la razón. La gente no puede, como tú bien dices, deslindar una cosa de la otra. O sea, esas posturas que ella ha asumido a lo largo de su carrera, que son unas posturas de apoyar a la gente de extrema derecha, como Donald Trump, a quien apoyó fervientemente durante todo su cuatrienio. Ya tú sabes lo orgullosa que se sentía de estar en el Air Force One y retratarse con él. Incluso no fue hasta que ocurrió, a pesar de cómo nos maltrató, a pesar de cómo nos menospreció, ella celebró cuando vino aquí, cuando nos dijo que nosotros lo habíamos sacado del presupuesto, cuando le tiró papel toalla a la gente, ya estaba allí vitoreándolo, y
cuando el mismo individuo aguantó y su gobierno aguantó los recursos económicos que nosotros tanto necesitábamos para la reconstrucción después del huracán María, ella siguió aplaudiendo a Donald Trump y toda su política, y no fue hasta que se formó el motín el 6 de enero, ¿verdad? Que es como quien dice, bueno, yo tengo que estar a favor del Día de las Madres, hasta que se formó el motín del 6 de enero, que ya no le quedó otro remedio que un poco retroceder en esas posturas que ella tenía de un apoyo incondicional a Donald Trump. Pues ella le ha hecho campaña a este individuo, George Santos, que como tú muy bien señalas, él ha mentido sobre todo sobre su trayectoria académica, su trayectoria profesional, sobre su origen, y mucha gente, incluyendo gente del Partido Republicano, le ha exigido la renuncia. Y yo creo que, hombre, una persona que miente sobre todo eso, tú sabes que es una persona deshonesta. Entonces, ¿cómo tú vas a plantear que tú no quieres categorizar nada, que tú quieres esperar a las vistas? ¿Pero y qué tú esperas que surja de esas vistas? Si ya se ha publicado, ya se ha dicho a la saciedad que el individuo es un embustero que llegó a la posición a la que está mintiéndole a la gente. O sea, no deberías a estas alturas decir que vas a esperar que terminen las vistas que ha ordenado Kevin McCarthy que se lleven a cabo. Y eso deja mucho que decir de la fibra moral de Jennifer González. Y me parece que este tipo de cosas hay que analizarlas, porque esa es la persona que pretende dirigir los destinos de este país, una persona que todavía hoy no le ha quitado su respaldo a un individuo que es un mentiroso, ¿verdad? Que llega a la posición mintiéndole al electorado, mintiéndole al resto del país, y cuando tú actúas así, bueno, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Tú tienes que ser una persona que inmediatamente, sin mayor titubeo, diga, yo no apoyo esto y yo le voy a pedir que renuncie. Así que eso es una sola muestra de la fibra moral de Jennifer González, que yo siempre he comentado, se lo he dicho a Armando muchas veces, que recurre a la demagogia, ¿verdad? Ella es una persona que es cambiante también. Mira lo que pasó con Luma cuando exigió la cancelación del contrato y después parece que vio la marea, que daba de otra, se movía de otra manera y dijo, no, yo creo que lo que hay que hacer es fiscalizar. O sea, este tipo de cosas hay que analizarlas, porque a mí me parece que la fibra moral de un candidato es algo que tiene que ser muy importante para el electorado. De lo contrario, pues mire, usted está avalando a una persona que usted sabe que no va a tener el más mínimo reparo en mentirle al país igual, ¿verdad? Porque esa es la gente que ella está apoyando en su carrera. Y también María Lourdes, y un poquito antes, estamos ya casi para la pausa, pero lo irónico es que tanto Jennifer González como otros líderes políticos de Puerto Rico que se identifican como republicanos, yo creo que el país tiene que ¿verdad? Juzgar cuán efectivos han sido esos vínculos con el Partido Republicano desde el punto de vista de los que quieren la estadidad para Puerto Rico, cuando es el mismo Partido Republicano el que está rechazando todos los días la estadidad para Puerto Rico, tan reciente como en la votación del año pasado sobre el proyecto de estatus, que prácticamente todos los miembros del Partido Republicano en la Cámara, los compañeros de Jennifer González allí en la Cámara de Representantes, le votaron en contra, salvo 16 compañeros republicanos de la comisionada residente. Eso es un total fracaso como tal. O sea que incluso estar jangueando con y apoyando a estos trogloditas como George Santos, Herschel Walker, toda esa gente que son gente terrible para los derechos de las personas, de las minorías, de la gente pobre, de los latinos. Si ni siquiera esos vínculos que tú has establecido te ayudan a tu causa, yo creo que es algo de eso que el país debe juzgar, y Puerto Rico ha sido, los electores han sido bastante lenientes en cuanto a juzgar dime con quién anda y te diré quién eres, con estos personajes del Partido Republicano. Pero me parece que, obviamente, si ya tú cambias a una posición
como la del candidato a gobernador, o candidata a gobernadora, las cosas pueden cambiar en cuanto a esto, y todo va a estar bajo el escrutinio público, incluyendo estos temas muy importantes. Vamos a la pausa y regresamos a Sobre la Mesa. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Síguenos en Twitter. Radio Isla TV. Con MMM ahorras hasta $164.90 mensuales en la parte B de Medicare. Eso es dinero que entra directo a tu cuenta cada mes. Contarás con más dinero para pagar lo que necesites y resolver imprevistos. ¿Tú quieres mucho más? Llama a MMM y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-C-SNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Cantidad como reducción a la prima de la parte B en Medicare, endoso pagado. Se acerca la premiación más prestigiosa del cine. The Oscars está de vuelta y ABC Puerto Rico junto a Fairmont el San Juan Hotel te invitan a ser parte de este histórico momento el domingo 12 de marzo a las 8 de la noche. No te puedes perder las presentaciones musicales que solo verás en The Oscars y, por supuesto, las premiaciones de las películas que te inspiraron y te marcaron. The Oscars el domingo 12 de marzo a las 8 de la noche, solo por ABC Puerto Rico. No rompas la cadena. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana. Conéctate y sintoniza Damaris Suárez ahora con la periodista Damaris Suárez de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Nuestra Constitución prohíbe los registros y los allanamientos si no están autorizados por un tribunal contra los hogares, los vehículos, los objetos personales o cualquier otra propiedad o lugar en el que una persona pueda esperar razonablemente tener privacidad. Esto incluye los teléfonos celulares. Recomendamos que si tienes un teléfono de uso individual, pero la cuenta está a nombre de otra persona, te asegures de ponerle contraseña al equipo o de hacer las gestiones necesarias para impedir que alguien que no seas tú tenga acceso al teléfono y pueda usarlo. Este es un mensaje de servicio público de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal y esta emisora. El Centro Unido de Detallistas se une a la familia de Radio Isla 1320 con su programa CUD Conecta. Tienes una cita todos los martes de 2:30 a 3 de la tarde en el programa que une a todos los emprendedores, empresarios y comerciantes. CUD Conecta. Mantente informado con noticias de interés del mundo empresarial, porque queremos estar unidos a tu negocio. Síguenos en Instagram. Radio Isla TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves en sustitución de Armando Valdés. Estoy aquí acompañado por María Lourdes Guzmán. Estábamos hablando sobre el tema de los republicanos y Jennifer González, pero estábamos comentando fuera del aire también un tema que salió el viernes y ustedes no pudieron comentarlo, que es sobre este personaje Salil Saveri, que fue encontrado culpable porque le disparó un perro. Un caso terrible, en unas circunstancias que realmente pues como que, pero ¿qué está pasando aquí, verdad? Estas cosas extrañas, ¿no? ¿Tú pudiste leer la noticia, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a este señor? Pues mira, esto es un caso bastante sonado porque esto es de mayo del 2021. Este señor, que es un empresario de la Ley 60, que la gente la conoce comúnmente como Ley 22, estaba jugando golf en un campo en Río Grande y parece que allí hay unos perritos que son callejeros y ese perrito se le acercó y él le hizo un disparo al perro y parece que luego lo remató. Y la información es que él pues continuó jugando, se le procesó. Yo tengo que decir que a mí me tenía preocupada el hecho de que en Puerto Rico muchos casos
como muchos casos criminales, ¿verdad? Y yo eso no lo critico porque defender la libertad de una persona no es cosa sencilla, ¿verdad? Y eso conlleva una serie de trámites, preparación, etcétera. Los casos por sí mismos se retrasan. Pero siempre a uno le queda la preocupación de que durante todo ese tiempo que se está tramitando el caso, la cosa se enfríe y entonces pierda el interés público y entonces empiecen los arreglos y las cosas. Y habíamos personas que estábamos muy pendientes de este caso porque somos amantes de los animales y nos pareció esto una soberana barbaridad. Además de que aquí había que tomar un paso ejemplarizante, por así decirlo, no solamente con estos individuos que vienen aquí y se creen que están por encima de la ley porque realmente los han dejado por la libre, a esta gente de la ley 60, los han dejado por la libre y hay estudios o más bien reportajes investigativos que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo con relación a esto. Pero fíjate, yo tengo que felicitar a los fiscales que se mantuvieron firmes, que mantuvieron el caso y lo llevaron hasta el final. Este señor decidió ver su caso por Tribunal de Derecho. Entiendo que tenía 2 cargos por la ley de armas y un cargo por la ley 154, que es la ley que castiga el maltrato animal. Y se dice que salió culpable por 3 violaciones a la ley de maltrato, por 3 violaciones a la ley de maltrato de animales y a la ley de armas por disparar contra la perra hasta matarla. Como tú sabrás también y debes saber las personas que nos escuchan, la ley de armas es una ley muy severa en Puerto Rico, yo creo que demasiado, pero es una ley que no contempla la sentencia suspendida, lo que se conoce comúnmente como probatoria, por lo tanto el tribunal tenía que ingresarlo y el señor fue ingresado inmediatamente. La ley de armas, además de que también tiene unas penas ¿verdad? Altas, son penas que hay que imponerlas de manera consecutiva con cualquier otro delito, es decir, que no se pueden cumplir a la misma vez con ningún otro delito por el que usted salga culpable. Así que todas las penas que este señor vaya a cumplir son consecutivas unas con otras, y uno de los fiscales a quienes escuché indicó que pudiera haber una pena hasta de 18 años de cárcel. Imagínate. Y puede que la gente lo vea como algo muy severo, pero a mí me parece que es muy importante el mensaje que se le manda al país, porque esto es un país muy violento, donde hay mucho maltrato, no solamente con nuestros animales, con nuestros niños, las mujeres, los envejecientes, personas por su razón, por etnia, por su orientación sexual, y nosotros tenemos que empezar a mandar un mensaje al país, y particularmente con este asunto del maltrato de los animales. Yo cuando lo vi me sentí muy complacida, muy satisfecha, y realmente pues quiero felicitar a los fiscales que trabajaron ese caso y que no cedieron, ¿verdad? Y decidieron llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Yo creo, me uno a tu felicitación al equipo de fiscalía. Más allá de este caso, como tú mencionas, es los mensajes que lleva, el que se ha procesado a este individuo, esto fue un acto de total menosprecio de este señor. Oye, y tenía un arma allí en el campo de golf, que tampoco la institución no permite tú ir a jugar golf armado, pero te habla el tipo de persona del que estamos hablando. Yo creo también que esto puede llevar a una reflexión sobre el tema de la ley 60. Han pasado los años y se han discutido varias posibles enmiendas a la ley 60, pero todavía no ha habido el paso político para lograrlo. De hecho, ahora mismo hay un proyecto del senador Zaragoza en el Senado, y pues hay que revisarlo para ver qué ocurre ahí. Pero mira, mi impresión de la ley 60, alguna gente está en la postura de eliminen totalmente la ley 60, lo que sea la ley 22, vamos a ponerlo así. De hecho, muchas veces en el debate se hablaba de la ley 22, quitan la ley 22 y la ley 20. Son cosas distintas. De hecho, la ley 20 ha sido bien exitosa en ayudar, por ejemplo, a comerciantes de Puerto Rico, puertorriqueños, que exportan su servicio. Y ha sido bien exitosa, y eso pues
ha sido importante. Pero la ley 22 ha sido más cuestionada. Ya estamos han pasado ya 10 años, ya va a ser una década y un poquito más desde que se legisló la ley 22, aunque realmente se comenzó a implantar en el 2013. O sea, se legisló en el 2012 bajo Fortuño, pero quedaban pocos meses para el cambio de gobierno, y es en la administración de García Padilla parte del legado nefasto de Luis Fortuño. Pero que tampoco se puede negar de que está a tono con su filosofía republicana, ¿verdad? De los republicanos de allá, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que ya la ley 22 lleva 10 años en los libros y en operación. Hay más de 5,000, no sé el número final, más de 5,000 individuos que viven en Puerto Rico bajo los beneficios de esa ley. Yo diría, la ley, esa parte de la ley 60, que siempre llamamos la ley 22, podría funcionar. No funciona como se supone, porque yo creo que mucha gente que viene aquí ley 22 realmente aporta lo mínimo. Sí. Y la ley pide muy poco, Sí, de hecho, muy cierto. poco. De hecho, se han ido quitando requerimientos porque... ¿Los empleos? Lo de los empleos en Era un como momento 5 dado... empleos, era una bobería. Sí, una bobería. Tú Y creas entonces, 5 empleos, o sea, y lo quitaron. sí, se les requería que tenían que comprar una propiedad, también ese tipo de requisitos se le quitó, y están muy mal fiscalizados. El hecho de que estén libres de impuestos sobre una serie de ganancias que reciben, ¿no? Y el efecto nefasto que ha tenido con el acaparamiento de propiedades inmuebles para desplazar a las personas que están ahí, empezar a explotar esas propiedades, ¿verdad? Gracias al poder adquisitivo que tienen estos individuos, pues ha sido muy malo para el país. Y sí, yo sé que el senador Zaragoza estaba promoviendo unas enmiendas a la ley, eso en atención a que la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista estaba promoviendo la total derogación de esa ley, y él estuvo en conversaciones con ella y aparentemente determinó que iba a promover unas enmiendas, y yo conversé con él hace unos meses, no sé en qué ha parado el asunto, pero de inmediato, y tengo que decirlo, de inmediato encontró el rechazo del presidente de la Cámara, que obviamente pues quiere proteger a sus constituyentes de Dorado, pero hay que analizarla en su justa perspectiva en cómo realmente eso ha redundado en beneficio para nuestro país, y poner las cosas en una balanza. Yo sé que si se aprobaran esas enmiendas en la Cámara, en la legislatura, van a encontrar el rechazo inmediato de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Porque ya Pedro Pierluisi está más leído que el periódico de ayer. Pero hay que promoverlas y hay que seguirle diciendo a la gente que realmente en la práctica esta ley ha sido muy mala para el país y no ha rendido los frutos que se esperaba que rindiera. Yo te diría que viendo esta ley y conociendo casos, incluso en mi práctica, y viendo cómo se dan unas dinámicas, ¿no? Yo creo que el 0% de cero es cero. A lo mejor tú puedes traer a unos individuos, y de hecho las enmiendas van más o menos por esa dirección, pero tú, si le pones unos requisitos bien restrictivos, es decir, mira, tienes que traer esta aportación, tiene que constatarse estas aportaciones que tú hagas a la economía, etcétera, va a venir muchos menos individuos, pero a lo mejor los que vengan, pues realmente aporten. Claro. Eso pues puede ser bueno, pero el free for all que hay hoy, que es lo que hay, realmente no se puede. Yo creo que tú me mencionaste de que aparentemente porque no tengo claro, de hecho, lo admito, no me he leído esa parte de la ley, pero no sé si por tú cometer un delito, eso automáticamente te cancelan o no el decreto, no sé. Sí, lo que contempla la ley es que si tú obtienes el decreto por fraude, se te elimina el decreto, okay. Pero no tiene ninguna disposición de que por tú cometer un delito se te va a privar de ese decreto. Ahora, a este señor, aparentemente, porque el gobierno reserva cierto tipo de discreción, me parece, claro, se le eliminó el decreto no faltaba más, ¿verdad? Porque está preso, para empezar, no puede llevar a cabo ningún tipo de labor en tal sentido, además de que es un caso verdad repudiable, pero entiendo que ya se le privó del decreto a este señor. Sí, y eso pues yo espero que
surja la voluntad en la Asamblea Legislativa para por lo menos enmendar la ley, porque yo creo que se puede enmendar y esto ha habido un experimento de 10 años, ha habido una experiencia donde el gobierno ya tiene los datos sobre cuán efectivo o inefectiva ha sido esta ley 22 y pues las leyes se enmiendan. De hecho, no debería haber mucha preocupación en la legislatura con los que la tienen, porque las enmiendas tienen que, por obligación, ser prospectivas. Claro. Porque la ley 22 implica unos contratos del Estado y pues tú no puedes ir para atrás a menoscabar esos contratos. Sí. Pero está bien, pues de ahora en adelante, pues mira, la ley 22 va a hacer esto. Si ya a lo mejor llegan 5 de estos individuos, 10, pero tiene un impacto sustancial en la economía de Puerto Rico, pues mira, se puede evaluar y se puede tener puede ser una buena solución. María Lourdes, pues ahora te dejo aquí las riendas del programa. Te agradezco siempre la conversación. Un placer, Ramón Luis. Y gracias, Armando, por la oportunidad siempre de sustituirlo. Espero que lo esté disfrutando bien este día libre, así que yo haré lo propio ahora. Gracias. Y después de la pausa, regresa María Lourdes. ¿Con quién vas a estar conversando? Bueno, voy a estar conversando con Víctor García San Inocencio y José Ortiz Daliot. Después de eso voy a estar con Héctor Ferrer, representante a la Cámara, y estoy también con el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roy. Pues vas a estar hablando con 4 buenos amigos, así que, 4 o 5 buenos amigos. Sí, gracias. Y después de la pausa, continúa Sobre la Mesa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Esto es Puerto Rico. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, como les adelanté cuando conversaba con el amigo Ramón Luis Nieves, en la próxima hora conversamos, y en el siguiente segmento, como todos los lunes, con el ex senador José Ortiz Daliot por el Partido Popular Democrático y el ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño Víctor García San Inocencio. En el siguiente segmento conversamos con el representante por el Partido Popular Héctor Ferrer, y en el último segmento conversamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos minutos, ahora en este segmento conversamos con los amigos José Ortiz Daliot, ex representante del Partido Popular Democrático ex senador del Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, saludos a ti, a toda la radio audiencia también. Estamos todos bien, gracias a Dios. Gracias por estar conmigo en este segmento, ¿verdad? Hoy un día feriado. Quería conversar con ustedes porque no tuve la oportunidad de hacerlo, ya que pues esto se publica posteriormente, pero siempre es materia de conversación estas encuestas que hace el periódico El Nuevo Día, que, como decía el amigo Ramón Luis Nieves, no siempre atinan, pero son, ¿verdad?, un punto de partida del cual se comienza a conversar. Y bueno, pues no me parece que se le haya sorprendido a la gente la primera de esas encuestas donde se hace una pregunta a la gente en términos de cómo ve que se está viviendo en el país, y resulta curioso porque en el 2019, según lo reseña el propio reportaje, en el 2019 un 70% de las personas encuestadas contestaron que las cosas en Puerto Rico estaban mal o muy mal. Y en el 2023 las personas contestaron que las cosas en Puerto Rico, un 88%, o sea, un aumento de un 18%, que las cosas en Puerto Rico estaban mal o muy mal.
lo que pues a mi juicio recoge bastante, ¿verdad?, con bastante certeza lo que es el sentimiento del ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie, y esto pues indudablemente echa una gran sombra por sobre lo que es la gobernanza de Pedro Pierluisi directamente, independientemente de lo que él pretenda decirle a la gente. Esto demuestra que el gobierno de Pierluisi pues va por un lado, el país va por otro, y sin duda alguna se recoge lo que es la realidad de la vida de los puertorriqueños. Yello. Bueno, María de Lourdes, no había que esperar mucho más. O sea, pensar que en el 2019 no habían pasado las catástrofes que pasaron posteriormente, excepto obviamente María, pero los Fiona y los terremotos y la pandemia, todo eso vino después. Y como resultado de eso, pues obviamente también vino supuestamente ayudas federales, millones y millones de dólares que se anuncian, pero que no se ven en operación en los proyectos que se supone que se realicen. Tampoco se ve esa necesidad de agilizar los procesos, porque se habla mucho en la prensa, pero tú no ves la agilización de los proyectos que beneficien a toda la población puertorriqueña, no solo a un grupo, como algunos de los proyectos que se han anunciado últimamente, aunque no son de recuperación, son supuestamente de desarrollo económico, pero un desarrollo económico que solamente está en la mente de algunas personas y no de todo el pueblo de Puerto Rico, como el hotel que se ha propuesto en el frente portuario del Viejo San Juan, que para mí lo que yo he visto, las imágenes que he visto en los periódicos es monstruoso, ¿no? Así como otros más. O sea, se está convirtiendo la isleta del Viejo San Juan en una área recreativa para los millonarios del país y los que nos visitan, y no para beneficio del pueblo trabajador. Pero volviendo a lo del país y la encuesta, yo creo que refleja el sentir, en ese sentido es el sentir del pueblo de que las cosas van de mal en peor, ¿no? Y por otro lado, me asusta la encuesta del PNP, particularmente en términos de los candidatos del PNP, de que la que salió favorecida fue la señora Jennifer González, cuando entonces tú pones eso contra lo que ella demostró en la vista pública de la semana pasada, pues entonces asusta, porque se le ven los verdaderos colores a Jennifer González con relación a sus actitudes para con el pueblo de Puerto Rico. Así que no es alentador para el pueblo de Puerto Rico, por lo menos lo que se ve hasta el momento en términos de el adelanto de la recuperación de Puerto Rico, ni tampoco los prospectos de las elecciones del 2024. Víctor, ¿cómo lo ves? Bueno, en primera instancia me muevo un paso atrás. Yo miro con mucho escepticismo las encuestas, especialmente las que realiza de un tiempo a esta parte, lo que es de un tiempo a esta parte, un medio de comunicación que pertenece a un conglomerado con numerosos intereses económicos y transacciones con el gobierno de Puerto Rico. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cualquier medio de comunicación que sea parte de un conglomerado corporativo que necesita hacer negocios con el gobierno para efectos de permisología, de exenciones o créditos contributivos, o para efectos de enfrentar la maquinaria supervisora, fiscalizadora del gobierno, y que sea en efecto un instrumento que pueda utilizarse para presionar a incumbentes. Yo simplemente las tengo que tomar con el escepticismo, y en el caso particular de esta encuesta de Nuevo Día, a más de 20 meses de distancia de las elecciones, la tengo que mirar con más sospecha todavía. No que Pedro Pierluisi no esté en el piso, eso lo sabemos todo, pero ya sabemos cómo hay todo un montaje de exacerbación y de dictar la pauta política
y que termina presionando administraciones, que está detrás de encuestas como esta. Lo subrayo así sin que me quede nada por dentro. En este sentido yo he cambiado mucho mi visión de lo que eran las encuestas, pero es que ha cambiado la naturaleza de los intereses económicos que se hacen dueños o socios de medios de comunicación que influencian la opinión pública, y por ello es que las encuestas cada vez van más de mal en peor en lugares en Europa como Francia, etcétera, porque ya se les reconoce como un instrumento tóxico en muchas ocasiones, y por eso es que las prohíben en algunos lugares, particularmente mientras más cerca están los eventos electorales. Así que yo empezaría por ahí. En segundo lugar, que esta administración está por el piso. Tampoco me parece raro. Y en tercer lugar, que se trate de levantar, realzar, subrayar la imagen de Jennifer González. Eso es para ponerle presión a Pierluisi, para que se ponga su administración blandita y se atenga. Eso es lo que pienso. Uh-huh. Y eso que tú planteas, Víctor, que es lo que mucha gente cuestiona, es el levantar figuras, ¿no? El empujar figuras, el crear figuras, para ir abriéndoles paso en la ruta hacia determinada posición por la que se vayan encaminando. Fíjate que, como tú muy bien señalas, no creo que a nadie le pueda sorprender la impresión, la expresión, la opinión de la gente de que el gobierno de Pierluisi está por el piso y la figura de Pierluisi está por el piso. A mí me parece que eso no debe sorprender a nadie, pero inmediatamente te pongo una alternativa. Aquí tienes esta alternativa, y es una persona que ahora es la líder máximo y que de enfrentarse a una primaria, con Pierluisi, pues le daría una zurra, ¿verdad? Por así decirlo. Y está mal hecha la encuesta también. Fíjate que ponen unos candidatos que no están de candidatos. Uh-huh. Ponen otros candidatos, dejan fuera a otros candidatos que ya anunciaron sus candidaturas. Y además, ponen a una muestra de todo Puerto Rico a evaluar el municipio de San Juan. O sea, 90% de la muestra viciada en la evaluación de San Juan. Esto al margen de lo que uno piense del alcalde Romero. O sea, es una encuesta o extremadamente chapucera o extremadamente marroneada para propósitos de manipulación. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo que hay que seguir analizando esto, porque una de las cosas que, ¿verdad?, a mí me preocupa es el que se pretenda estar levantando figuras en este país. Y una de las cosas que yo comentaba fuera del aire con Ramón Luis es el hecho de que, fíjate cómo estas personas que están en la comisaría residente van abriéndose paso para aspirar a la candidatura a la gobernación, y su trabajo en esa posición en la comisaría residente en este país es prácticamente desconocido. Es un trabajo de muy poca fiscalización. Pierluisi estuvo 8 años en la comisaría residente, y yo me atrevo a decir que su trabajo fue extremadamente pobre, ¿no? Pero como está por allá, tras el mármol del Capitolio o de la oficina en la que sea que esté, solamente dependen de lo que es un buen relacionista público, de darle una imagen a la gente aquí en Puerto Rico, pero realmente su trabajo carece de la fiscalización que el país necesita para evaluar si esa persona realmente ha hecho lo que le ha prometido al país que va a hacer, y si en efecto
tiene las cualidades para aspirar a un puesto como puede ser la gobernación de Puerto Rico. Ya vemos lo que ha ocurrido con Pedro Pierluisi, que yo creo que ha sido, independientemente de que sea una persona que ha entregado el gobierno a los intereses, a los grandes intereses que él representa, independientemente de que ya supiéramos que esa era su agenda. Pierluisi ha sido un gobernador más que mediocre, y me parece que eso lo respalda su pobre desempeño como comisionado residente. En el caso de Jennifer González, a mí me parece que su trabajo ha sido pobrísimo igualmente, que ella tiene un muy buen relacionista público, que es lo que le he comentado a Armando varias veces, que da una imagen acá de que ella es exitosa en la comisaría residente, pero realmente una de las cosas que ella le prometió al país cuando ganó allá en el 2016 es que ella iba a crear una crisis para que se le diera la estadidad a Puerto Rico, y la realidad es que luego de 6 años no creó ninguna crisis. Al contrario, sus propuestas para que Puerto Rico sea Estado no han recibido prácticamente ningún tipo de respaldo. Su trabajo en términos de que para el país reciba fondos para esto o para aquello otro, muchas veces se le pueden atribuir incluso hasta a Nidia Velázquez, como por ejemplo el asunto del Medicaid, y hay una imagen que se ha ido creando alrededor de ella, precisamente porque entiendo que su labor en el Congreso ha sido muy mal fiscalizada. Yo creo que en el Congreso ella pasa sin pena ni gloria, pero aquí entonces se pretende crear toda este aura que ya un poco tiende a catapultarla para la candidatura a la gobernación. Yello. Bueno, Pierluisi, su trabajo en la comisaría residente fue sumamente deficiente. Hay que recordarle al pueblo que nos escucha que él fue el que logró, junto obviamente a García Padilla, la aprobación de la ley promesa, que es la que nos tiene asfixiando, ¿no?, a los puertorriqueños. Así que ese fue su gran logro en el Congreso de los Estados Unidos, la aprobación de la ley promesa, que ahora nos ha impuesto un gobierno no electo al pueblo de Puerto Rico, que se llama la Junta de Control Fiscal. Eso por un lado. Por el otro lado, la señora Jennifer González tampoco se ha destacado. Ella simplemente ha tenido tuvo la suerte en un cuatrenio en el que acaba de pasar, de que tuvo los refuerzos de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez y de Richie Torres, y del señor de Florida, que se me escapa el nombre ahora, el señor Darren Soto, que la ayudaron, siendo demócratas, la ayudaron obviamente a lograr que el Partido Demócrata y su caucus demócrata y su delegación demócrata en la Cámara de Representantes aprobara millones y millones de dólares para Puerto Rico, pero ella estaba en minoría y tampoco logró que los republicanos apoyaran esos esfuerzos para Puerto Rico, y su promesa principal, que era obviamente lograr la estadidad para Puerto Rico, un proyecto de estadidad para Puerto Rico, tampoco lo logró. Esa crisis que tú dices que ella va a crear, nunca la creó, ni siquiera le habló bajito a Trump, no digamos como le alzó la bocota a Héctor Ferrer en las vistas de la semana pasada, ni al oído le habló a Trump. No se atrevía a alzarle la voz o a hablarle al señor Trump ni a los republicanos para que le ayudaran en su trayectoria en la Cámara de Representantes. Así que Nidia se tuvo que, inclusive la cuestión del estatus, fue Nidia la que movió el proyecto, y gracias a Dios logramos un proyecto mucho mejor de lo que pretendía la comisionada residente, que era imponernos la estadidad a la cañona, y ahora pues tenemos por lo menos un proyecto que debe de servir de base para el futuro, donde se ofrecen las tres opciones descolonizadoras, aunque yo no creo que la estadidad sea descolonizadora, pero por lo menos las tres opciones que se hablan que están generalmente sobre la mesa. Es correcto. Así que doña Jennifer no ha tenido ninguna
nada extraordinario que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico más que anuncios de fondos millonarios que básicamente fueron los demócratas los que lo aprobaron. Los republicanos no tuvieron nada que decir, ni siquiera en el proyecto logró que un republicano, no todo, un republicano apoyara su proyecto de estatus con Nidia Velázquez. Y inclusive ahora que está los republicanos en mayoría, ni siquiera ha logrado que radiquen un proyecto como ella le gustaría que se radicara en la Cámara de Representantes. Así que ha sido sumamente deficiente y lo que ella grita en Puerto Rico, en Estados Unidos, se niega inclusive a hablarle al oído de los republicanos. Víctor, ¿tú quieres decir algo sobre este tema? Sí, voy a añadir algo. Yo creo que Jennifer González es una fabricación del Nuevo Día. Así es. O sea, vamos a decirlo así, y en el fondo es una fabricación de un grupo de intereses económicos, como lo fue Pierluisi en su momento, como lo fue Fortuño en su momento, y en este caso pues intereses económicos plenamente identificados, en el caso de ella, con un sector histórico del Partido Republicano en Puerto Rico. Ella lo que hace es ganar indulgencias con escapularios ajenos. Si ya no ha conseguido nada para Puerto Rico, la vez que se tiró al charco para buscar $1,000 millones, ¿te acuerdas? Para Medicaid, se hundió y Puerto Rico perdió $1,000 millones. Todo lo demás han sido programas y partidas que se hubiesen aprobado, aunque no hubiese comisionado residente. Es más, a lo mejor se aprobaban más. ¿Por qué? Porque no se generaban las tensiones que generan el tener una persona republicana si están los demócratas. Y si están los republicanos, no vale ni para pool ni para banca, porque los republicanos tienen alergia con los estadistas de Puerto Rico allá. Así es, por lo tanto, es más, es posible que fuese un salto enorme si no hubiese comisionado residente. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que, mira, hubo un representante popular, ¿cómo era que se llama? Fernando Tono, que fue especialista en retratarse en todas partes. Ella es la Fernando Tono del siglo XXI. Como el arroz blanco se retrata, y como el arroz blanco también le gusta hablar de más. Por eso es que se metió en el lío que se metió, porque organizó una actividad y le fueron 3 gatos. Y entonces dijo, aquí el problema es, yo sé que los están amenazando y los están persiguiendo, y por eso, hombre, y ahí se metió ella en tremendo lío con esa combinación de boca y pies inescapable. Y pues porque estaba confesando conocimiento de la comisión de un delito de persecución política, y por eso los puntos con los cuales pudieron haberla elevado en este operativo colapsaron, porque tuvo que irse a comportar como una guapa de barrio a la Cámara de Representantes, que parece que se le olvidó que la presidió. Y yo creo que quedó muy mal parada. Pareció como que privatizó para dentro del PNP la persecución política de PNP, imagínate. Y otro asunto que quería en los minutitos que me quedan conversar con ustedes, me parece que se proyecta un poco de forma distorsionada lo que es el apoyo que pudiera tener la posibilidad de alianzas electorales en el país, porque fíjate que se habla de un limitado apoyo a las alianzas políticas, y aquí la gente, los titulares, le llenan la cabeza a la gente y muchas veces no se ocupan por leer el contenido de la encuesta ni analizar los números. Entonces, cuando te pones a mirar, sí hay
entre el total de las personas que hablan sobre las alianzas, un 46% de gente que no las apoya, pero cuando evalúas a aquellos que están a favor y a aquellos que no tienen una opinión formada, pues es básicamente un 44-45% también. O sea que hay un espacio ahí de gente que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a educarse, que está dispuesta a formar opinión posteriormente, y claro está, entre ese 46% de personas que no apoyan las alianzas, pues hay un grupo de gente de los partidos tradicionales, y no me parece que nos deba sorprender lo que la gente que milita en los partidos tradicionales opine sobre las alianzas. Así que creo que también en ese sentido se discuten se pretende un poco mal dirigir la gente hacia la discusión o el análisis de este tema de las alianzas. Yeyo. Fíjate, mi opinión es distinta. Yo creo que lo que la gente no quiere es que siga la alianza del Partido de la Dependencia entre rojos y azules. Esa es la que la gente critica. Pero a que a eso no le meten mano en ninguna pregunta. O sea, ahorita Yeyo mencionó quiénes fueron los artífices de la ley promesa desde Puerto Rico. Un comisionado residente PNP y un gobernador del Partido Popular. Cuando le enterraron el puñal del IBU a la gente en Puerto Rico, el IBU agrandado. ¿Quiénes fueron los artífices? Aníbal Acevedo Vidal, gobernador popular, ¿verdad? Y un grupo de ingenuos PNP que votaron a favor de eso sin leer. O sea, aquí búscate una cosa mala que haga el gobierno y sabes que 100% de las veces es porque ha habido un contubernio o una complicidad o una inconsciente alianza entre esos dos partidos políticos. Contra eso es que entiendo que está la gente. No con el tema de buscar diferentes opciones, pero claro está, cuando tú sumas números y ves al PNP bajando de su 33%, no se sabe hasta el fondo, hasta dónde, y al Partido Popular en las mismas, entonces la matemática es simple, va a haber más del 50% de los votos sueltos, o más o menos el 50% de los votos sueltos, y a eso le aterroriza. Eso es lo que le aterroriza a los llamados poderosos en Puerto Rico que han montado caseta durante más de un siglo para controlar al país, porque en el fondo, mira, lo que quieren es el status quo, que esto no se mueva para ellos seguir con su influencia, con sus palas, con su influencismo, con sus controles y manipulaciones. Contra eso es que está el país. Bueno, y si tú le añades a todo lo que ha dicho Víctor, el hecho de que fue una de las empresas principales de Puerto Rico, el grupo Rangel, el que hizo la encuesta, que también deben estar en contra de las alianzas, porque los grandes intereses del país económicos están en contra de que gobierne un partido que no sea el PPD o el PNP, que son los que protegen sus grandes intereses. Así que no te extrañe que la encuesta estuvo amañada, porque no sabemos los detalles de las encuestas en términos de cómo se confeccionaron las preguntas y las contestaciones, cómo se analizaron. Que tenemos esa desventaja también. Bueno, pues les agradezco muchísimo el haber estado conmigo en este segmento para conversar sobre este tema. Vamos a seguir evaluando cómo la cosa, ¿verdad?, se desarrolla. Así que les deseo a ambos que sobre esta vista que se celebró el viernes, que me parece que hay un consenso en el sentido de que, bueno, no se logró el objetivo que se perseguía y que pues muchos coincidimos en que pues fue lamentablemente un espectáculo muy desfavorable, muy triste, y quisiera saber primero ¿cuál era el objetivo de la vista? ¿Cuál era el propósito que usted tenía? ¿Piensa usted que realmente se logró? ¿Y cómo considera que fue el comportamiento de los representantes que estaban allí durante ese proceso? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, para poner en contexto, en el weekend del 27 de enero
creo que fue el 28 de enero, la comisionada residente Jennifer González hizo una afirmación de que en el gobierno de Puerto Rico se estaban amenazando empleados públicos con ser despedidos si acudían a sus actividades. Automáticamente este servidor empleó a la comisionada residente a que fuera a las agencias pertinentes para denunciar este acto, porque claramente la afirmación da lugar a conductas que son tipificadas tanto en el Código Penal de Puerto Rico como en el Código Electoral. A la misma vez son violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y violaciones a la Ley 100. Eso no ocurrió. El gobernador de Puerto Rico dijo que no había nada que investigar y nosotros en la Cámara de Representantes pues actuamos, pasamos la resolución de la Cámara 917 y citamos a la comisionada residente, ¿verdad?, para una fecha. La vista pública se dio el 17 de febrero y bajo juramento pues el pueblo de Puerto Rico puede saber que Jennifer González no pudo sostener sus alegaciones. Ella dice que terceros le informaron sobre estas amenazas, pero no le constan, ni tampoco quiso ofrecer los nombres. En cuanto al comportamiento en la vista pública, pues el pueblo de Puerto Rico pudo ver el comportamiento de la delegación del Partido Nuevo Progresista, en donde no hubo respeto, no hubo decoro a los otros miembros de la comisión ni a la presidencia, pero si miras bien la vista, pues este servidor actuó con el respeto y el decoro que merece la institución de la Cámara de Representantes. ¿Y usted considera, luego de la celebración de esta vista, verdad, que pues desafortunadamente muchos tuvimos la oportunidad de ver cómo se desarrolló, ¿hay algún trámite adicional que se vaya a hacer o podemos decir que esto quedó aquí? Bueno, yo en el día de mañana tengo una reunión con el equipo de trabajo y delinearemos la agenda en cuanto al proceso que debemos seguir. Y mucho se ha dicho también, representante, sobre el hecho de que en esa vista, usted me corrige, ¿verdad?, que en esa vista la única persona que estaba del Partido Popular era el representante Jesús Manuel Ortiz y no había otros representantes del Partido Popular que estuvieran allí, apoyándole a usted en ese proceso que muchas personas entendían importante por la naturaleza de lo que se estaba discutiendo. ¿Eso a qué se debió? Mira, habían otros compañeros, estaba la compañera Débora Soto, el compañero Ramón Luis Cruz Burgos, como parte miembros de la comisión. Sí vi a los compañeros Juan Santiago y José Cheito Rivera Madera, que no son parte de la comisión, pero estuvieron allí. Pero en cuanto a la participación de los otros miembros, pues cada representante es dueño, ¿verdad?, de su agenda y decide si ir o no a las vistas públicas, y entiendo que habían otras vistas públicas en agenda. Ok, entiendo eso. A mí me pareció, ¿verdad?, luego de la forma y manera en que se desarrolló esta vista. Lamentable. ¿Perdón? Que fue muy lamentable. Sí, muy lamentable. De hecho, el periodista Benjamín Torregotay publicó una columna sobre estas vistas que la titula Un triste espectáculo. Yo creo que recoge bastante bien el sentir de aquellos que tratamos de ver las cosas de la forma más objetiva posible, pero hay una pregunta que tenemos, ¿verdad?, pendiente, y es que nosotros conocemos ya la trayectoria de los representantes del Partido Nuevo Progresista, y previmos que algo como esto pudiera ocurrir, porque los que tuvimos la oportunidad de verla, yo no la pude ver completa, pero vi bastante, observamos como una disposición a interrumpir, obstaculizar el que se llevaran a cabo los trabajos. Y la pregunta es, ¿realmente valía la pena celebrar este tipo de vista? ¿No fue esto en alguna medida un espacio que se creó para darle, como decimos popularmente, para darle cancha a la comisionada residente en el medio de una encuesta que la catapulta como la potencial rival de Pedro Pierluisi para una primaria por la gobernación? Bueno, voy a empezar a contestar la premisa con esa última parte. Nosotros no sabíamos que el Nuevo Día iba a publicar la encuesta en esta semana. La vista pública se citó hace ya casi 2 semanas atrás.
En cuanto a lo otro, te tengo que decir que no. Cuando uno busca la verdad y que se conozca la verdad, porque el gobierno de Puerto Rico nos quiere investigar, no debe temerle a lo que pueda pasar. Sinceramente, este servidor desde un principio había emplazado a la comisionada residente a que acudiera a las agencias pertinentes para denunciar este acto que ella misma firmó en una actividad. Aquí estamos hablando de conductas tipificadas en el Código Penal, en el Código Electoral, en la Ley de Ética Gubernamental, y eso no podía quedar a un lado. Y tú, al igual que todos los que nos están escuchando, conocen el patrón de discrimen político que existe en la agencia gubernamental y de los municipios, y que la segunda funcionaria más importante del pueblo puertorriqueño estuviera haciendo esos comentarios, esas afirmaciones, se tenía que dar paso a una investigación. Nosotros desde un principio lo hicimos serio, y no me arrepiento de hacer la vista pública. Que el desenlace y el comportamiento de la delegación del Partido Nuevo Progresista no estuvo a la altura de lo que necesita la institución de la Cámara de Representantes, pues coincido contigo. Allí hubo faltas de respeto, hubo gritos, hubo interrupciones para que no se conociera la verdad, pero este servidor mantuvo la calma y trató a todo el mundo con el respeto y el decoro que merecen ellos y la comisión. Yo tengo que decir, ¿verdad? Lo comentaba ayer en otro espacio donde yo estaba con el legislador municipal Calderón Cerame y el representante Rodríguez Aguiló, que estaba en esa vista. Pues les planteé que realmente yo, contrario a lo que algunos en el PNP decían, me pareció que usted trató a la comisionada residente con respeto. Fue muy lastimoso el papel que ella jugó, y lo digo porque coinciden muchas personas conmigo, y aunque no, también lo diría. Me parece que esa proyección de guapa de barrio es algo que debemos dejar atrás, ¿verdad? Me parece un muy mal modelaje, un muy mal ejemplo para aquellos que interesan entrar en la carrera política, ¿verdad? Y cuestiono si realmente eso es lo que la base del PNP deba estar buscando en un líder. Pero yo creo que hay unas expresiones de Jennifer González que como que se han pasado un poco por alto, porque además de esas expresiones que usted dice que ella hizo en términos de que había seguidores de ella que habían sido amenazados para no ir a determinada actividad, hay un video que también la coloca a ella diciendo que hay populares en los puestos de confianza en las agencias públicas, como quien dice, yo no me puedo explicar esto, ¿verdad? Que haya populares en puestos en las agencias públicas, y después de manera muy desafiante le comentaba a usted que ella tenía populares en su equipo de trabajo, independentistas en su equipo de trabajo, pero no hay duda que esas expresiones que ella hizo son unas expresiones que llaman a la discriminación en contra de los populares que están ocupando puestos públicos en momentos donde es tan importante que se respete y se haga valer el principio de mérito. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí no me consta si hay populares o no en puestos de confianza. Yo lo que entiendo es que todo empleado público debe tratarse con la misma vara, y que en el gobierno de Puerto Rico no debe haber espacio para que los funcionarios públicos permitamos que existan amenazas por razón de su ideología política. Yo creo que ese es fundamental. Y en cuanto al comportamiento de Jennifer González, el que la conoce sabe que esa es la verdadera Jennifer González. Y le pregunto si usted considera que esto que ocurrió el viernes, donde se comenta incluso, no, el representante Héctor Ferrer no estaba preparado para la vista, se le fue de control el manejo del proceso, si usted entiende que esto le perjudica a usted como representante, ¿verdad?, que se ha destacado al interior de ese partido, que es una de las personas jóvenes de las que se habla, que tiene cierto potencial para acceder a otras posiciones. Si usted entiende que esto le puede haber perjudicado a usted, le puede haber hecho lucir mal ante los ojos de algunas personas que pudieran verlo como un líder para continuar escalando posiciones, por así decirlo, o buscando regresar a la Cámara de Representantes. Eso es algo que tendrá que adjudicar el pueblo de Puerto Rico. Yo por mi parte aprendí mucho en esa vista pública, mantuve la calma, mantuve el respeto y el decoro que merece la institución de la Cámara de Representantes, como los compañeros y los representantes. Eso no fue
a su vez el comportamiento de esa delegación del Partido Nuevo Progresista era testigo contra este servidor. Si hablan de fuera de control, bueno, habían 20 representantes del Partido Nuevo Progresista gritando, interrumpiendo, y uno pues trata de mantener el orden, pero es muy, muy difícil, pero eso le tocará al pueblo adjudicarlo en su momento. Yo lo que sí te puedo decir es que a Héctor Ferrer, a este servidor, nunca le ha cogido miedo a absolutamente nada, ni a los temas, y cuando hay que presentar cosas que sean de beneficio para el pueblo puertorriqueño y tengan un costo electoral, este servidor lo hace sin ningún miedo y va a tener y toma las decisiones a base de lo que es mejor para el pueblo puertorriqueño y no de lo que es mejor para mí. Yo no le temo al costo electoral, siempre me enfoco en qué es lo mejor para el pueblo puertorriqueño, y al final de cuentas nosotros somos servidores públicos, funcionarios electos, y tenemos que ir a las urnas cada 4 años y el pueblo pues adjudicará a favor o en contra de uno. Lo más importante es que uno sienta y sepa que está haciendo el trabajo. Fuera de eso, no me preocupa absolutamente nada. Bueno, representante, les doy las gracias por haber estado conmigo en este espacio y le deseo, bueno, mucho éxito en su futura ejecutoria. Que pase Gracias. Buen día. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en Toda una Nación. Están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el amigo arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, a quien le damos la bienvenida, las gracias por estar con nosotros y disponible siempre que interesamos conversar con él sobre temas de importancia en el país. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Pedro? Sí. Hola. Acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Pues mira, Pedro, quería conversar contigo no solamente sobre este asunto que se ha comunicado al país del alquiler del Estadio Sixto Escobar a los dueños del Hotel Normandy por 30 años y lo que se pretende hacer con este estacionamiento para albergar creo que 500 vehículos, unido también a la información que se da de que se piensa construir un hotel Hard Rock Café frente a la bahía de San Juan que va a tener 4 torres dividido por piscina. Entonces uno ve esto y un poco uno se abruma porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con la isleta de San Juan, verdad? Porque no estamos hablando aquí de un espacio que nosotros entendamos que está que debe utilizarse para convertirlo en un mini Disney y quise conversar contigo para ver cuál es tu opinión sobre estos nuevos desarrollos. Mira, Marilú, buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Yo creo que es muy importante que nosotros miremos qué es lo que está pasando a nivel mundial con infraestructura similar a esta, ¿verdad? Y en las ciudades más adelantadas o las que más impactos han tenido por la actividad turística han establecido lo que son límites de cambio aceptables y establecen los máximos de habitaciones de hotel en sus diversas modalidades que puede aceptar un contexto para garantizar que se mantiene un carácter y se mantiene también una habitabilidad para su entorno. Puerto Rico está desbocado en ese sentido. Cuando nosotros vemos el caso de Normandy, tú bien mencionabas que se pretendía hacer un estacionamiento en el Sixto Escobar de unas 500 plazas. Inicialmente ese proyecto tenía 300 estacionamientos, ahora ya tiene 700, no tiene 500. Pero yo he publicado en las redes del urbanista esta mañana un análisis de las cosas que no se dicen. Y por ejemplo, el edificio de Normandy le añaden 4 pisos adicionales en el tope, alterando el carácter y el volumen arquitectónico y también densificando aún más una infraestructura hotelera sin que se conozca por la ciudadanía, ni siquiera se comunique claramente ni en documentos ambientales ni en documentos de permiso esa intención de hacer esas cosas. Aumentan la huella en un 300%. Y estas cosas van a provocar que esa entrada a la isleta de San Juan se vea congestionada
sin que estos factores se estén atendiendo desde un punto de vista ambiental más amplio. A eso le sumamos el caso del Hotel Hard Rock en San Juan, que viene acompañado de un pueblito que están haciendo la familia Ortiz Blanes, que es una cosa horrorosa, que están creando unas islas con unos bohíos, unas réplicas. Un yunque artificial. Totalmente artificial. Pretenden crear un centro comercial disfrazado de fachadas del viejo San Juan, con una noria, con una torre, toda una serie de cosas que están trilladísimas en el mundo entero, y eso va hacia la banalización y degradación de todo ese contexto. Y ahí se suma el proyecto de Hard Rock. Yo siempre he dicho que la parcela de estacionamiento de Hacienda, el uso más adecuado para ese lugar debe ser un uso turístico o un uso de edificio de apartamentos. El problema es que aquí nosotros tenemos una propuesta que violenta lo que son las normas establecidas en el plan maestro del Frente Portuario, y supera por mucho lo que era la densidad que se había establecido tanto en número de unidades de hotel como también en altura y en volumetría. Y ese proyecto de parte de la ciudadanía ha tenido un rechazo enorme, porque tiene una estética que la mayor parte de la gente considera ofensiva y cafre. Y ahí tenemos que tener cuidado, y ese es un juicio subjetivo, pero por otro lado tenemos que ver que aquí lo que domina es la presencia de lo que se conoce como la identidad corporativa o el branding corporativo de una marca particular, que es la marca de Hard Rock, que a pesar de ser una marca que ya ha perdido brillo, ¿no? Porque es una marca gastada, archiconocida a nivel mundial y que va en decadencia, crea toda una impresión de que el viejo San Juan se va a convertir en un subsidiario a la marca que es la que va a llevar la presencia, tal y como sucedió recientemente en las fiestas de la calle San Sebastián, que parecía que estaba secuestrada por una marca de refrescos y una marca de cerveza, pero esta marca queda permanente. Eso, por último, Marilu, que creo que es bien importante, corre el riesgo el viejo San Juan de perder la designación de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y esto se estuvo discutiendo tan reciente como noviembre pasado en República Dominicana, en la reunión de ICOMOS a la que yo fui de delegado, y allí lo que se decía: Puerto Rico tiene designado el sistema de murallas y la fortaleza como Patrimonio de la Humanidad, y en parte la integridad de las murallas se había mantenido porque la muralla era vista desde la bahía y desde la costa sin interrupciones, y además desde la muralla se veía la bahía y la costa. Con la construcción del Hotel Hard Rock, nosotros vamos a perder el dominio visual desde el fuerte de San Cristóbal de la bahía y viceversa. Desde la bahía ya no se va a ver San Cristóbal, lo que se va a ver es una fachada que cambia de colores, que tiene una guitarra, que tiene un volumen exagerado y que tiene una estética de feria de Las Vegas, como es la estética, ¿verdad?, corporativa de Hard Rock desde hace 30 años. Y como digo, antes fue muy innovador, ya ahora es otra cosa. Distinto sería el caso de ver ese hotel en un área que es más chabacana, como puede ser el distrito de convenciones, y ahí yo creo que se pudiera integrar más, porque ahí la arquitectura y la estética es de ese orden, como más cafre y mucho más de ese tipo de branding corporativo, con Coca-Cola, con cines, con cosas que eso lo hay en todas las ciudades, y se deja en esos lugares esa estética degradada, ¿verdad?, que sucede en esas partes donde la gente va a buscar ese tipo de
bien de consumo de pobre calidad. Sí. No, y lo que uno le preocupa es el asunto no solamente de cómo se distorsiona lo que es el entorno de un lugar histórico como es el Viejo San Juan, sino también que ocurra alguna situación mediante la cual este hotel, que pretende tener 1,000 habitaciones, por alguna razón el negocio no funcione y este país tenga que aguantar o morir con esa mole de cemento, es realmente muy preocupante. Y además, ¿qué va a pasar con la situación del tráfico a un lugar que es una isleta, no solamente con el desarrollo del Normandy, ahora con el desarrollo de ese hotel, con el otro embeleco que hablaste de Bahía Urbana, ¿verdad?, donde se va a crear hasta todo va a ser artificial? A mí me parece que la palabra que utilizaste de desbocado recoge lo que está ocurriendo en este espacio, ¿verdad? Que a mi juicio no está diseñado para esto. Sí, Marilu, y bien importante lo que tú mencionas. O sea, tomamos el caso de Ishai Group. Ishai Group no tiene ninguna trayectoria ni ninguna experiencia comprobada en el manejo de instalaciones hoteleras. Es una compañía que tiene experiencia en el desarrollo de unidades de vivienda. No tiene tampoco experiencia en estacionamientos ni en centros de entretenimiento. Y se le está dando todo esto sin tener la garantía de que tiene la capacidad, la solvencia económica, la capacidad administrativa, y nosotros tenemos el deseo de que haga todas esas cosas en este lugar, que son factores importantes. El grupo que está desarrollando el Hard Rock Café, hay que ver la trayectoria de los hoteles que estas personas han desarrollado y dónde se encuentra su situación económica para poder acometer un proyecto de esta naturaleza. No sea que nos estén tomando el pelo en esta iniciativa. Hay que ver dónde están parados los otros proyectos que han hecho ellos y los otros socios, que entiendo que también hay familiares del actual gobernante envueltos en esa transacción. Pues nosotros tenemos que analizar estas cosas porque es lo responsable que tenemos que hacer, y más allá de eso, desde el punto de vista de planificación, hay que mirar lo que son los límites de cambio. El Viejo San Juan se está despoblando rápidamente y todo espacio se está ocupando por un alquiler a corto plazo o una habitación de hotel. Esto se puede venir abajo en su totalidad y nosotros perder cosas que son de mucho valor y que nos han dado mucho prestigio, como la designación de la UNESCO. Pues yo creo que es un tema que tenemos que seguir tratando. Igualmente quisiera ver si la próxima semana, Pedro, podemos conversar sobre el asunto del reglamento conjunto. Hoy hay una columna que escribe el presidente de la Junta de Planificación. Me parece que esto es importantísimo que lo sigamos hablando y ver cuál es el derrotero que sigue este reglamento. Te agradezco, como siempre, Pedro, tu disponibilidad para estar en esta conversación que es tan interesante y que es un tema que nos atañe a todos. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia.